Hoy tenemos nuestra primera clínica de los Graduate Writing Facilitators y tenemos con nosotros a Camille Santiago Padrón, que es una estudiante graduada de Ingeniería Química y trabaja con nosotros aquí en el GRIC. Así que sin más, vamos a comenzar con la presentación de Camille. Muchísimas gracias. Inspirado en base a un libro que se llama They Say I Say, que está disponible aquí en el GRIC. Un libro que está segmentando en distintas cosas principales, entre ellos es cómo identificar y plantar los debates actuales dentro de nuestro campo, trabajando cómo resumir y presentar esos recursos de una forma estética, cómo distinguir tu propia voz de la voz de lo que otras personas están diciendo en ese campo, cómo responder como en acuerdo, en desacuerdo o una combinación de los dos en ese campo, cómo anticipar objeciones dentro, ¿verdad?, en tu contribución, qué objeciones pudiera incorporarse a tu trabajo y cómo incorporarlo dentro de tu texto y cómo conectar todas tus ideas de una forma lógica y explicar por qué tu trabajo importa. Como parte de un panorama mayor, el texto académico puede ser medio intimidante, especialmente porque escrito de una forma bien formal y, ¿verdad?, pensamos que puede ser abrumador tener un papel en blanco y tener que empezar a escribir o un paper súper de un tema bien específico y puede ser sumamente abrumador. Sin embargo, esto tiene una estructura bastante similar a lo que es una conversación, donde entras a una conversación que ya lleva corriendo mucho tiempo, respondes con tu propio trabajo lo que a la conversación y articulas tu propia contribución. Entonces, vamos a plantear la conversación intelectual o lo que es un artículo como una conversación en una fiesta entre amistades que te invitaron. Vamos a decir que hipotéticamente tú llegaste súper tarde a esta fiesta y de momento te encuentras con tus amistades que están en un grupito ahí hablando y ellos llevan un buen rato ahí en una conversación súper agitada porque ya ha pasado una hora, ya ha pasado dos y están tan en medio de su conversación que nadie se toma el tiempo de explicarte, estamos pasado, nadie tiene tiempo para aplicarte, tú tienes que sentarte y escuchar y prestar atención y tratar con el tiempo ir asimilando qué es lo que está, de qué es lo que ellos están hablando, ya por fin entiendes un poco la conversación y ahora tú decides y por meterte en la conversación, decir cuál es tu punto. De momento alguien te argumenta y dice, no, pero yo pienso esto, y ¿sabes qué? Chequeas tu reloj y dice, no, ya se está haciendo tarde, ¿sabes qué? Me voy a ir, y la conversación sigue ahí como quiera. Esto no se diferencia demasiado a lo que sería la conversación académica, porque usualmente somos, planteándonos como estudiantes graduados, llegamos a un campo, ¿verdad? Al campo y llevan años ya desarrollándose cosas, ya llevan años teniendo una discusión académica de que yo hice esto otro, bla, bla, bla. Entonces tú tienes que primero sentarte a escuchar, estudiar, buscar información, familiarizarte con el tema. Después de eso, que ya sientes que puedes formular tus propias ideas, formular tus propios planteamientos, te atreves a participar de la conversación, decir tus argumentos y formas tu tesis, creas tu proyecto, desarrollas todo lo demás, publicas unos cuantos papers y esos papers los van a citar, los van a criticar, los van a decir, los van a retar, les van a decir, pero yo pienso que te falta esto, yo siento que pudiste haber hecho esto otro, y ya ahí estás participando en la conversación. Y de momento, ¿sabes qué? Ya llevo 5 años en la universidad, me quiero ir. Mucho éxito en esa conversación, pero ya nos vamos. No se diferencia demasiado a lo que es una conversación entre amistades. Vamos a quitarle la presión que usualmente hay dentro de estos textos académicos y vamos a plantearlo como una conversación entre amistades que continúa infinitamente. Entonces, la primera parte, como les mencioné, es identificar cuál es el debate actual en tu campo. Usualmente, cuando nos enfrentamos con algún paper o algún texto, lo primero que nos viene a la mente es como que identificar qué es lo que este paper me está tratando de decir, cuál es el argumento principal y todo lo demás. Pero a veces esa pregunta por sí sola se queda medio incompleta. Es mucho más fuerte preguntarnos
cuál es la conversación que este autor en particular, o este paper, o este texto, se está entrando. O sea, porque ningún argumento académico, ningún escrito académico existe por aislación. Siempre está incorporando en respuesta a un argumento, a una conversación por sí sola. So, como les dije, en vez de preguntarnos qué es lo que este autor nos está diciendo, vamos a hacernos unas preguntas un poco más concretas, como que, what other arguments is the writer responding to? ¿Qué cosas el autor está respondiendo? Is the writer agreeing, disagreeing, or qualifying something? ¿Está en acuerdo, está en desacuerdo, o está un poquito de los dos? What problem or debate motivated this research? ¿Qué problema o debate está motivando a que este escrito se haya escrito? What ideas from other sources are relevant to this conversation? ¿Qué otra idea o otros recursos son relevantes a la conversación que él está planteando? Entonces, cuando leemos de esta forma nuestros artículos, ya no estamos viendo un solo argumento aislado, sino que ya mínimo vamos a tener dos perspectivas, porque tienes que pensar en el autor y en lo que él está alrededor, y nos ayuda a entender el panorama más grande del campo que estamos trabajando. Entonces, ¿qué sugerencias yo les doy? Unas herramientas bien efectivas para analizar e identificar, utilizar ahora herramientas de AI como SciSpace, que es muy bueno para búsqueda de literatura, y al final te da un reporte en base al prompt que tú hagas y hace, ¿verdad?, una búsqueda bastante amplia. Está NotebookLM, que básicamente tú le subes los PDFs y tú le puedes hacer preguntas y eso te los va explicando, y pues Semantic Scholar, que son otras herramientas. También recomiendo que discutas, te sientes a hablar, saques un momento para tener discusiones con tus colegas y con tus advisors acerca de tu búsqueda de literatura, porque ellos al fin y al cabo también participan de las discusiones de tu campo, o ayudar a entender que su trabajo o su expertise te va a ayudar a también entender cuál es la conversación que está ocurriendo y cómo maybe tu trabajo está relacionado a la conversación del panorama. Y siempre, como les dije, hacer preguntas críticas mucho más fuertes, que no sean solamente limitadas a qué es lo que este paper me está diciendo, sino que otras cosas están atadas. Y aunque esta forma de leer puede ser un poco más rigurosa, porque obviamente estás pensando, no estás tan solo pensando en qué es lo que el autor piensa, sino estás pensando en qué es lo que otros piensan a pesar de, y cómo estas cosas se relacionan entre sí. También es una forma un poco más intuitiva de leer, porque estás pensándolo, estás regresando a lo que es una conversación, estás regresando a personas simplemente comunicando ideas y presentando estos problemas a los demás. Entonces, tan pronto lo identificamos, tan pronto entendemos, tan pronto ya tenemos un buen concepto del panorama amplio del campo que nos estamos participando, ahora tenemos que plantear estas ideas para que nuestros lectores las entiendan, porque como les mencioné, nuestro escrito no está aislado a nada de esto. So, antes de plantear tu propia contribución, tu propia idea, el lector tiene que entender what others have said, o sea, qué es lo que otros han dicho, what the current consensus or debate is, cuál es el debate o el consenso que hay dentro de ese campo, and what uncertainties, disagreements, and limitations exist, o sea, cuáles son las incertidumbres, los desacuerdos y limitaciones que existen. Y entonces tu trabajo va a responder a eso primero que tú estás planteando. ¿Cómo lo hacemos? Que antes de empezar con todo, lo primero que tú planteas es darle un buen resumen de qué es lo que otros han dicho, cuál es el trabajo que ya se ha hecho, qué es lo que ya se está discutiendo, para darle mucha claridad a tu lector antes de todo lo que vas a estar planteando. Adicional a ese resumen, vas a plantear el problema o la tensión que se está ocurriendo dentro del campo, como limitaciones, desacuerdos, preguntas que no se han contestado, y obviamente le va a dar maybe un preview sin abrumarlo demasiado, porque para eso tienen la metodología, los resultados, la discusión, un pequeño preview de qué es lo que tú estás buscando contribuir en esa conversación, qué es lo que tú estás trayendo y por qué es relevante, por qué tu trabajo es relevante a todo lo que toda esta gente ha estado haciendo y discutiendo y los desacuerdos. Y a lo largo de tu escrito, cuando estés haciendo los resultados, la metodología, las discusiones, siempre es importante recordarle a tu lector porque cómo tu trabajo es relevante a lo que ya se estaba discutiendo, a lo que ya está, para que tú continúes siendo parte de la conversación y del debate, ¿verdad? Participes de la conversación. Entonces,
le hago una pregunta a ustedes. Esto que le expliqué de identificar y plantear el ongoing debate, ¿dónde en tu tesis, disertación o artículo, like research article, usualmente esto, en qué sección de eso, si lo, ¿verdad? Porque usualmente las tesis y todo eso vienen con sección, ¿en qué parte usualmente está esto de identificar y ¿verdad? Identify and frame ongoing scholarly debates? Dentro de la justificación e introducción. Exacto, justificación e introducción, hay veces que tienen como con literature review, los abstracts también, tenemos pequeñas partes donde tenemos ese identify, tenemos un background and context, y los problem statements siempre son muy importantes, porque siempre ahí discutimos como que limitaciones o preguntas que no se han contestado dentro del campo específico. Entonces, ahora que lo identificamos y queremos plantearlo, hay distintas formas que podemos hacerlo. Entre ellas, la podemos resumir. ¿Y qué es resumir? Usualmente se refiere a cualquier información que otras personas, referir a otra información que otras personas hayan presentado en tus propias palabras, incluyendo cosas que parafrasees. Cuando hagamos resúmenes, es bien importante que pongamos a un lado nuestro propio pensar, nuestra propia perspectiva, lo que nosotros queremos traer, y tenemos que centrarnos en qué es lo que esta persona está diciendo, aunque yo no esté de acuerdo, aunque, o sea, cuestionarnos bien qué exactamente esa persona está diciendo, ponerte en tus zapatos, y cuando lo vayas a incorporar a tu texto, tienes que asegurarte que sea bien cohesivo a lo largo, ¿verdad? Que no sea un listado de cosas de que esta persona hizo esto, esta persona hizo esto, esta persona hizo esto, esta persona hizo esto, pero al final, ajá, ¿y qué tiene que ver eso con lo que tú estás haciendo? Eso tiene que estar bien cohesivo a lo largo de tu texto, y asegurarse que, ¿verdad?, no tengamos bias y uncredible statements. Otra forma de hacerlo, esto usualmente ocurre más en la arte y en la literatura, pero puede incorporarlo también en la ciencia, se ve mucho menos, pero puede introducir un quotation o una cita, que básicamente coger el literal, un chunk del texto que quieres referirte y ponerlo directamente en tu artículo o tu escrito como proof of evidence, y aumenta la credibilidad porque ya no es un resumen de que esta persona dijo esto, sino esto fue lo que dijo la persona, es mucho más concreto. Pero no podemos asumir que con tú simplemente poner el texto ahí, el lector va a saber cómo eso conecta con todo lo demás que estás planteando. So, tienes que rodearlo de una muy buena explicación. So, usualmente le ponemos un quotation sandwich. Empezamos con un pequeño resumen de preview o introducción a tu cita, diciendo, porque yo estoy haciendo yo quiero plantear esto, pones la cita y al final explicas tu cita, porque las personas no, tú pones, lo peor que puedes hacer es asumir que la persona sepa porque estás quoting Shakespeare en este texto que es sobre feminidad o algo así, y la persona se va a quedar como que es súper, y pues algo que decía el libro es que ninguna explicación es muy larga, o sea, hay veces que es mejor dejar, aclarar todas las dudas del lector que dejarlos con las dudas para que ellos tengan que adivinar qué es lo que tú estás pensando. Entonces, ya discutimos un poco de lo de they say en la conversación, como que qué es lo que ellos están diciendo. Sin embargo, eventualmente vamos a empezar a incorporar lo que nosotros estamos diciendo de they say and I say. Entonces, cuando estamos escribiendo, tenemos que asegurarnos que a lo largo de tu texto el lector pueda diferenciar cuál es tu punto del I say versus el they say. Y para eso usualmente se usan distintos voice markers o voice identifying devices. Estos templates al final les voy a dar unos QR codes, o no se tienen que preocupar por escribir todas esas oracioncitas que están en blanco, porque al final yo se los puedo dar y hopefully esta presentación también se la envíen. Pero básicamente a lo largo de tu texto hay distintas formas que tú puedes escribir las oraciones para que tu lector sepa que esto fue lo que se dijo y esto es lo que yo estoy diciendo. Esto fue lo que se dijo, esto es lo que estas dos personas dijeron esto y se plantea esta cosa. Y otra forma también es fácilmente incorporar ex argues y dar ese resumen de lo que esa persona está diciendo. Entonces, cuando tú respondes, ¿verdad? El I say, hay tres formas comunes de tú poder responder a los argumentos actuales de tu campo. Es agree, disagree o combining both. ¿Está en acuerdo, en desacuerdo o una combinación de ambos? Están también, ¿verdad? Las formas de escribir un poco más interpretativas y analíticas,
que se surgen en la literatura y en las artes, pero se puede argumentar que simplemente plantear como que ofrecerle tu propia interpretación y explicar qué es lo que significa tu trabajo, tu estilo y la estructura, como que no se puede, no, o sea, puede ser más fuerte tu argumento si lo incorporas con un debate mayor que simplemente decir esto fue lo que yo hice, esto es lo que yo pienso, esto yo lo estructuro así. Entonces, por eso dentro de una conversación académica, las tres formas más comunes de responder es agreeing, disagreeing y combining both. Entonces, cuando estamos en acuerdo con algo, usualmente lo que hacemos es agree, but with a difference. O sea, estás en acuerdo, pero estás planteando algo diferente. ¿Y qué estamos planteando? Cosas que no se han visto, implicaciones que no se han discutido, y explicar algo que maybe no se ha entendido muy bien y que necesita como que estirarse un poco más el chicle para que es más personal para entenderlo. Si estás en desacuerdo, obviamente explica por qué, pero tenemos que notar que usualmente si estás en acuerdo con algo, vas a estar naturalmente en desacuerdo con otra cosa. La mayoría de los textos académicos son una combinación de los dos, donde tienes que hacer un weight de los pros y los contras y maybe plantear en donde tu trabajo se alinea un poco más con agreeing o disagreeing, y está bien que mira, no cojo ninguna posición, creo que ambos están bien, pero en tu texto usualmente surgen esos tres tipos de respuestas. Anticipación de objeciones, incorporar contraargumentos. Usualmente cuando tú planteas algo, obviamente vas a recibir críticas, van a retarte, Entonces, esto es una anécdota de esta estudiante graduada que se llama Jane Hopkins, y ella está escribiendo un libro o un artículo, y a mitad de la noche, ella se despierta histérica porque se dio cuenta, como que cayó en cuenta un montón de críticas y argumentos que podían estar en su contra, y ella se paniqueó y dijo, no, voy a tener que escribirlo todo desde cero, y mi PI me va a decir que eso está mal, pero después se dio cuenta, no, si aquí entonces mi texto va a poner como que más fuerza. Se sentó y estuvo toda la noche incorporando todas esas críticas y todos esos contraargumentos, y pulió y generó, como que justificó sus argumentos con sus contraargumentos para poder hacer un texto mucho más robusto, y ahora está mucho más satisfecha con su artículo, sino porque incorporó las críticas y las objeciones. ¿Y cuál es la lección de esto? O sea, las críticas funcionan a nuestra ventaja. El tú sentarte y pensar qué cosas retan tu texto o tu trabajo, va a ayudar a que tú aumentes la credibilidad de tu trabajo, porque si no, vas a dejar como que cosas en el aire, va a parecer como que close-minded, o te vas a dar cuenta que no tienes mucho que decir, porque le va a faltar como que algo, simplemente me estás diciendo que hiciste, pero no estás retando. Entonces, que yo recomiendo, siéntate con otras personas, siéntate con expertos, con tus compañeros que reten y te critiquen tu trabajo, que a veces es incómodo, porque yo misma lo he hecho, que tú te sientas con tu PI y te diga, no me convence, y tú, llevo como 3 noches aquí, mencionándole, pero confía que funciona a nuestra ventaja. Analízalo, incorpóralo, filtra lo que tengas que filtrar. Y pues nada, a lo largo de tu texto, dependiendo del campo, la incorporación de objeciones y de contraargumentos en la ciencia tiende a ser en los future works, como que, este estudio le falta esto, se pudo haber hecho esto o todo lo demás, pero en la literatura pues se ve diferente en que otras personas assume, people could say this, but I argue this. So, dependiendo del campo, se puede ver diferente la anticipación de objeciones y contraargumentos. Después tengo un template dividiéndolo un poco mejor dependiendo del campo. Entonces, después de que tenemos todo nuestro they say, I say, hay que asegurarnos de que nuestras ideas conecten. Perdón, sí. ¿Lo que significa D-minded? D-minded es como close-minded. Okay. Sí. Connected. Ajá. Connecting ideas logically. Ya tenemos el they say, I say. Ya sabemos un poco de lo que la gente está diciendo, ya sabemos un poco lo que yo quiero decir, pero hay que asegurarnos que todas nuestras ideas conecten de una forma lógica. Entonces vamos a decir que tenemos un amigo aquí, estudiante, que se llama Bill, y a él le gusta escribir oraciones así. ¿Alguien me las lee? Spot is a good dog. He has fleas.
Ok, ¿qué nos dice eso? Nos da dos hechos Exacto. inconexos. Exacto, son dos oraciones que por sí solas como que nos dicen algo, pero juntas no nos dicen nada. So, ¿por qué las ponen una detrás de la otra? Entonces, ¿cómo pudiéramos conectarlas de una forma más lógica? ¿Me pudieron leer las de abajo? Spot is a good dog, but yes, please. Spot is a good dog, even though he yes, please. Exacto, ya ahí estamos relacionando un poco más nuestras oraciones, que ya no es que un buen perro y que tiene pulgas, sino que un buen perro, a pesar de que tiene pulgas, o es un buen perro, pero tiene pulgas. Entonces, como les mencioné, es bien importante que haya una relación clara entre las conexiones, nuestras oraciones, que ya no es una conversación entre ellos y yo, sino que es una conversación interior de que, estos argumentos están conectados con esto y hay unos puentes que yo estoy creando. So, tienes que tener también una conversación para conectar todo eso, especialmente si en los momentos que estás moviendo tu texto de una dirección a otra dirección, porque vamos a decir que hiciste un aim, tienes otro aim, tienes otro objetivo, pero si no creas puentes entre ellos, pues se quedan como que hice esto otro, y en algo la persona puede quedar en el aire. So, no podemos dejarle nuestro amigo Bill le dejó a las personas el que ellos adivinaran cuál era la conexión, sino que es nuestro trabajo como escritores hacer las conexiones para que no sea el lector que haga conexiones erróneas entre, pues hiciste esto, hiciste lo otro, sino nosotros tenemos que hacer ese trabajo duro de en nuestro escrito, esto, con esto, todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay 4 formas principales de cómo crear estas conexiones. Entre ellas es using transition terms, o sea, términos de transición, añadir palabras de apuntar, desarrollar una lista de frases clave o términos clave a lo largo de tu texto y repetirte a ti mismo, pero con una diferencia. Entonces, cuando usamos este término de transición, usualmente están al principio de las oraciones. Y usualmente estos se utilizan para guiar a tu lector y decirle en qué dirección se está moviendo tu texto. Entonces, si estamos buscando hacerle eco a una relación previa o un párrafo anterior, pues usamos un transition term como in other words. Si estamos buscando añadir algo, utilizamos un transition word como in addition. Si estamos ofreciendo un ejemplo, usamos for example. Si estamos queriendo generalizar algo de un contexto que planteamos, as a result of bla, 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 bla. Si estamos tratando de llevarlo a una dirección, otra dirección, y estamos modificando nuestro argumento, pues decimos and yet, bla, 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 bla. La otra cosa que podemos utilizar es adding pointing words como this, such. Y estos pointing words implica que están apuntando hacia sea un concepto o una oración previa que discutiste dentro de tu texto. Usualmente incluye palabras como this, these, those, their, such, o pronombres como his, he, her, she, it. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo esta persona utilizó this en su pasaje como un pointing word. ¿Me pudieran leer? Alexis de Tocqueville was highly critical of democratic societies, which he saw as tending towards mob rule. At the same time, he accorded democratic societies grudging respect. This is seen in Tocqueville's statement that So, el pensamiento de Alex y después está buscando apuntar hacia un statement de él. Sin embargo, cuando él usa su pointing word, tú puedes preguntarte this was. O sea, él puede ser un poco confuso porque el autor lo deja un poco ambiguo. Tú no sabes si él está hablando sobre su actitud de critical attitude towards democratic society, porque menciona democratic societies, pero después menciona el grudging respect. So, no está claro si es o una o la otra o una combinación de los dos. So, dejaste como que un floating pointer word. So, dejaste solamente this thing que tú planteaste 2 oraciones que maybe tú pudieran estar relacionadas, pero no le dejaste muy claro al lector a qué exactamente quiere apuntar. So, siempre cuando uses pointer words, siempre en la vicinidad menciona que está apuntando o justo después refiere al objeto que está apuntando. So, en vez de decir
this is seen in tactile statement that when this ambivalence towards democratic society is blah, 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 blah. O this grudging respect in blah, 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 blah. Y aseguras de apuntar, porque para eso son los pointer words, para apuntar a algo que es específico. Entonces, lo otro, developing a set of key terms and phrases for each text you write. So aquí tú haces un listado de términos clave a lo largo de tu texto, incluyendo sinónimos antónimos, y lo utilizas a lo largo de tu texto para guiar a tu lector y, ¿verdad? Y transicionando a lo largo. Entonces, esto es un ejemplo del primer párrafo de la carta de Letter from Birmingham Jail, que si otra persona me lo puede leer. Dear fellow clergymen, while confidence here in Birmingham City Hall, I came across the recent statement calling my present activities unwise and untimely. Seldom do I pause to answer criticism of my work and ideas. I sought to answer all criticism that crossed my desk. My secretaries would have little time for anything other than such correspondence in the course of the day, and I would have no time for constructive work. But since I feel that you are men of genuine good will, and that criticisms are sincerely set forth, I want to try to answer your statement in what I hope will be patient and reasonable terms. Exacto. Si ven, están subrayadas todas las palabras que son key terms a lo largo de su texto, que él los repite continuamente y son de cierto modo hasta sinónimos, porque correspondence es como un answer, ¿verdad? Such correspondence, criticism tiende a ser como un tipo de statement. Cuando se está criticando a alguien, tiende a estar un statement. Son key terms que se relacionan y él los va repitiendo a lo largo de su texto para guiar un poquito al lector que vaya entendiendo sus ideas y lo que él está planteando. Esto usualmente en la ciencia es un poquito más difícil, pero ¿verdad? En otros tipos de textos definitivamente se ve. Y lo último es repetirte a ti mismo, perdón, repetirte a ti mismo, pero con una diferencia. Y es importante, ¿verdad? Recordarle al lector lo que tú estás planteando, pero no puede ser de una forma monótona, ¿verdad? Porque si no, simplemente estás diciendo así, hice esto, y después a mitad del párrafo, sí, hice esto otra vez. Y básicamente queremos avoid parecernos de una forma monótona, y cómo nos repetimos, pues utilizando ya herramientas más o menos que le mencioné, pero de una forma con la intención de repetirte a ti mismo, pero diferente, usando key terms, pointing terms o transiciones. Entonces, si vamos a decir lo mismo, pero con una forma diferente, decimos in other words, to put it another way, si queremos referirnos a algo previo, pero decirlo de una forma diferente, furthermore, for example, y para cambiar de dirección, decimos in contrast, however, but, nevertheless. Y pues por último, queremos explicar, que es último, pero no menos importante, explicar por qué nuestro trabajo importa. Usualmente, por más interesante que sea un tópico, es necesario que tú le digas a tu lector por qué es lo que está at stake, o sea, porque ellos deben comprometerse con terminar de leer tu escrito. Y básicamente, ¿y por qué les debe importar? Para tú poder plantear esa idea dentro del escrito, tienes que asegurarte de contestar dos preguntas principales. So what and who cares? O sea, ¿y qué? ¿Y a quién le importa? El so what es básicamente ask about the real world applications and consequences of these claims. O sea, ¿cuáles son las implicaciones concretas y consecuencias concretas que hay en la sociedad acerca de tu argumento? Y who cares? Identify a person or group who cares about your claims. Identificar una persona o un grupo de personas que se identifican con tu argumento. Muchas veces estas dos preguntas se dejan para que el lector asuma y que se entere por sí solo, pero es necesario que no asumamos esas cosas porque se puede llevar a que malas interpretaciones, no se entienda bien tu texto y todo lo demás. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se ve el so what y who cares para plantar una audiencia. ¿Quién me lee esto? Scientists used to think body fat and the cells it was made of were pretty much inert, just an oil storage compartment.
But within the past decade, research has shown the fat cells act like chemical factories, and the body fat is potent stuff, a highly active tissue that secretes hormones and other substances with profound and sometimes harmful effects. In recent years, biologists have begun calling fat an endocrine organ, comparing it to glands like the thyroid and pituitary, which also release hormones straight into the bloodstream. Exacto. So, para resumirle, porque no quiero que no se me pierdan aquí, es bien importante. Lo que está diciendo ese texto es que los científicos siempre han pensado que las células de grasa son para guardar energía. Básicamente acumula ahí y eso no sirve para más nada. Pero últimamente los estudios científicos han demostrado que esas células de grasa secretan ciertas hormonas y ciertas sustancias que activan tu tejido de una forma activa. So, de cierto modo te están impactando, no tan solo ahí acumulándose, y le están empezando a llamar un endocrine organ, que los órganos endocrinos son esos órganos que secretan algún tipo de sustancia como la tiroides y las distintas glándulas. Y las liberan directamente a tu bloodstream, o sea, a tu flujo sanguíneo. So, esto es lo que está planteando este texto. Entonces, aquí así se vería el texto si no pusiéramos who cares, porque este sería un ejemplo, ¿verdad? Como este texto, pero removiéndole el who cares, se vería algo así. So, vamos a tratar de analizarlo. Sí, Anyone, yo anyone. lo leo. Within the past few decades, research has shown that fat cells act like chemical factories and that body fat is potent stuff, a highly active tissue that secretes hormones and other substances. In recent years, biologists have begun calling fat an endocrine organ, comparing it to glands like the thyroid and pituitary, which also release hormones straight into the bloodstream. Exacto. Entonces, básicamente, vieron que aquí simplemente obviaron la parte de que pensaban los científicos, de que ellos pensaban que las células eran como que solamente algo que se guardaba, y fue directo a darte información, que ya ahí básicamente te estoy diciendo, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que, y se le olvida darlo a un grupo de personas como los científicos. ¿Por qué es importante darlo a los científicos? Porque queremos llevarlo a entender el so what, o sea, el porqué, la relevancia. So aquí, mi amiga Grady hace su, sigue planteando en su texto el so what, y su primer movimiento es en ayudar a las personas a entender de una forma general el problema principal de obesidad y de salud. So, ¿cómo ella lo hace? Lo voy a leer yo. Researchers trying to decipher the biology of fat cells hope to find new ways to help people get rid of excess fat, or at least prevent obesity from destroying their health. In an increasing obese world, their efforts have taken an added importance. So, ¿qué es lo que dice? Los investigadores han estado tratando de descifrar cómo estas células de grasa pueden ser removidas en los estudiantes. So, ellos están haciendo investigaciones para ver cómo se pueden remover para prevenir el impacto que tiene la obesidad en la salud de los pacientes, y su esfuerzo han tenido mayor importancia en el mundo, en este mundo que últimamente se está convirtiendo en uno de personas más obesas cada vez. So, por eso era importante atarlo a who cares, los científicos, porque ellos son el grupo que se están esforzando en este so what. Entonces, ya que ya hizo esfuerzo, es importante y relevante porque estamos tratando de trabajar este problema de la sociedad, de la obesidad y la salud. Entonces, ¿qué otro movimiento ella hace? No tan solo explica el problema general o el concern general, sino que enfatiza en la urgencia. Y lo hace de esta forma. Dice, internationally, more than 1 billion people are overweight. Obesity and 2 illnesses linked to it, heart disease and high blood pressure, on a World Health Organization list of the top 10 global health risks. In the United States, 65% of adults weigh too much, compared with about 56%
a decade ago, and the government researchers blame obesity for at least 300,000 deaths a year. So ya no simplemente te estoy diciendo que esto es un problema de obesidad y salud, sino que estas son las condiciones que se están dando, o sea, las enfermedades que están atadas a la obesidad, y estos son el porcentaje y el número de muertes al año de personas. So, no tan solo te digo cuál es el problema, sino la relevancia y la urgencia como concreta. Entonces, esto es otro pequeño ejemplo, pero es de un sociólogo que está analizando su trabajo de Back to Nature y of the past 30 years. Y ellos tienen un statement que dice, in a world increasingly dominated by cell phones and sophisticated computer technologies, these attempts to return to nature appear futile. Que lo que estoy tratando de plantear aquí es que ¿qué hacen estos sociólogos hablando de computadoras y tecnología? O sea, en su who cares y el so what. Pues, statements así son válidos y sumamente relevantes en nuestros escritos, porque a pesar de que las disciplinas en sí se diferencian mucho, la justificación de atender estos broader concerns es en común, lo tenemos todo en común. So, podemos atar nuestro so what y el who cares a otras disciplinas, porque a pesar de que estamos trabajando en cosas diferentes, la sociedad en sí la tenemos en común, ¿me entienden? Los problemas como sociedad todos los tenemos en común. Y pues vamos a hacer un pequeño ejercicio en an abstract en donde se pudiera encontrar el so what y el who cares. En el principio, en el final, en el medio, cuando leemos un abstract, siempre va a haber un so what y un who cares. Dependiendo de la disciplina, se puede leer diferente, pero está en el principio, en el medio o en el final. Yo voy a poner un ejemplo aquí de un abstract si quieren utilizarlo, pero si quieren buscar uno de su propia disciplina, también. Al final acá dice, por encuentro al final del abstract. Sí, ok. Al principio tenemos una mini introducción que te dice, ¿verdad? Un poco de basic, después te enfatiza un poco el background dentro de esa disciplina, relevante a tu trabajo. Después está el problema general que tú estás atendiendo, cuál es la limitación principal que tú estás addressing o el unanswered question que tú estás addressing. Después dice, esto fue lo que yo hice, esto fue lo que esto específicamente lo que yo estoy trabajando, estos fueron mis resultados principales, bien resumido, y un contexto general como que la discusión de esos resultados, como que cómo estos resultados son relevantes o qué significan estos resultados, y al final lo llena a un broader perspective de que, ok, estos resultados van a ayudar a incorporar, regresando a lo último, ¿recuerdas el campo bien grande? Pues yo creo que mis resultados van a impactar esto dentro de ese campo. Entonces, lo dijiste muy bien, al final, usualmente tenemos el so what. En este caso, ellos lo atan a anti-cancer drug development y quantitative assay, pero es bien técnico, ellos están hablando de unas moléculas y microtube proteins, pero al final lo atan a un so what mayor sobre el cáncer y drug development. Pero al principio el who cares usualmente es el campo que tú estás trabajando, las personas, el background que tú estás tratando de atender, porque pues usualmente es esa comunidad científica a la que le importa tu trabajo. O sea, mi trabajo está siguiendo el de estas otras personas, y a estas personas que están haciendo cosas similares a mí, a ellos les importa mi trabajo porque va atado y probablemente mi innovación los va a ayudar en su innovación. Usualmente a ellos les importa, pero el so what es como que, pero va a ayudar al mundo de esta forma y a la sociedad de esta forma y todo. Y pues nada, este es el final de mi presentación. Hay un montón de templates. El libro está aquí en la biblioteca. Yo lo tengo conmigo ahora mismo, pero eventualmente va a estar allá en el carrito. Lo voy a poner ahora mismo. Y pues esta es una lista de templates de guías de cómo tú escribes tus oraciones. El They Say I Say templates es el que viene en el libro. Son los templates que ellos tienen con los distintos capítulos de las cosas que yo les he resumido. Pero también yo me pasé el trabajo de desarrollar uno por disciplina, porque ellos también tienen unos capítulos en 3 disciplinas principales, de STEM, literatura y social sciences, porque el approach en cada uno de ellos, cómo participar de esa conversación, tiende a ser un poco diferente. Espero que esos templates los ayuden bien brutal.
y hacen una diferencia porque ya tienes como que oraciones previas y simplemente es cuestión de llenar los blancos y es menos intimidante. Um, y pues también tenemos un pequeño pop quiz que es la evaluación de la presentación para ver si la entendieron todo bien o cómo ellos pueden mejorar. Y si tienen algún tipo de pregunta, este es el momento para hacerla. Si terminan el quiz o todo lo demás. Y muchas gracias por su atención y por estar aquí y por sacar el tiempo. Yo sé que hay muchas que estamos bien ajorados y hay muchas presentaciones y otras actividades. Aprecio mucho que hayan sacado el tiempo de estar aquí. Fuera de eso, conseguiste, por ejemplo, mencionaste mucho sección sobre los transition words, verbs, connectors. ¿Encontraste algún lugar o el libro menciona algún sitio donde los estudiantes puedan ir, ¿verdad? Los que están escribiendo pueden ir a ver, like a list of transition words? El libro, el template que yo le ofrecí, el libro provee una lista de esos transition words que ellos utilizan. Todo el libro hace un muy buen trabajo en dar esas herramientas y por eso lo incluí, porque uno no lo sabe y obviamente está en internet que tú puedes decir Google Transition Words and Science o Transition Words, que yo también hice una búsqueda para tratar de conseguir ese template. Pero conseguí eso y es un muy buen registro para que ellos puedan utilizar. ¿Una otra pregunta? También quería mencionar que Camille, pues este semestre está trabajando con el GRIC como Graduate Writing Facilitator y está disponible para dar consultas, para asistirles con la redacción de artículos académicos, de su tesis, etcétera. Así que ustedes pueden programar esa consulta a través de la página del GRIC. No sé si quieren mostrar rapidito cómo. Pues básicamente, ustedes pueden ir aquí a University of Puerto Rico, pueden ir a la biblioteca y les va a salir una lista aquí, bienvenido, welcome, y van a libguides.upr.edu. Abajo van a buscar Your Writing Innovators, en inglés o en español. Yo lo busco en inglés. Y después, eventualmente, van a ver Your Writing Innovators. Y aquí pueden schedule my appointment y lo va a llevar directamente a mi disponibilidad. Pueden sacar una cita, me va a llegar un email y yo les voy a escribir un para atrás. Empezar la discusión. No hay más preguntas. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Mucho éxito.